Prepárate para una inmersión en un misterio que ha tenido al mundo completamente desconcertado por años. Los monolitos. Exacto, estas estructuras metálicas lisas enigmáticas que pues parecen salir de la nada. Sí. Desaparecen igual de rápido. Y hablando de estas apariciones y desapariciones, hay que hablar de una de las últimas que ha habido hace poco cerca de Las Vegas, en el desierto de Nevada. Ajá. Para esta inmersión vamos a utilizar un artículo que ha publicado El Confidencial. Interesante. ¿Verdad? Y bueno, pues vamos a hablar de estos monolitos que tanto nos fascinan y que, bueno, pues no dejan de aparecer y desaparecer. El fascinante es que desafían toda lógica. Sí. Aparecen en lugares remotos sin dejar rastro de quién los colocó ni por qué. Y esa falta de respuestas crea un vacío. Claro. Que nuestra mente intenta llenar como sea, alimentando todo tipo de teorías y especulaciones. Totalmente es como si hubieran salido de una película de ciencia ficción. Sí. De hecho, el primer monolito que apareció en 2020 en el desierto de Utah. Sí. Tenía una ira a la película 2001 Odisea del espacio, ¿no te parece? Desde luego. Imagínate la escena, un equipo de biólogos sobrevolando el desierto en helicóptero contando ovejas y marrones, cuando de repente un destello metálico llama su atención. Bajan a investigar y allí en medio de la nada se alza un prisma triangular de acero inoxidable brillando bajo el sol. Increíble, ¿no? La verdad es que ese primer descubrimiento fue impactante. El monolito de Utah medía casi 4 metros de alto y estaba perfectamente incrustado en la roca. Wow. Como si hubiera estado allí desde siempre. Las autoridades estimaron que podría haber sido colocado entre 2015 y 2016, pero nadie tenía ni idea de cómo o por qué, y de repente desapareció. Desapareció. Sin dejar rastro, intensificando el misterio. Claro, y como si un monolito no fuera suficiente. No. Poco después apareció otro. Sí. En Rumanía, cerca de un sitio arqueológico. Exacto. Este segundo monolito era similar en forma al de Utah, pero con algunas diferencias clave. Sí, el monolito rumano no era tan liso como el primero, tenía marcas visibles de soldadura, lo que sugiere una construcción diferente y posiblemente un origen distinto. Claro. Lo curioso es que el alcalde de la ciudad bromeó en redes sociales diciendo que quizá se trataba de una travesura de extraterrestres adolescentes rebeldes. Extraterrestres adolescentes rebeldes. Una reacción que sin duda refleja el desconcierto. Claro. Y la mezcla de humor y temor que estos monolitos generan. Me afino a esos alienígenas adolescentes haciendo gamberradas interestelares. Sí. Pero bueno, dejando las bromas a un lado, ese monolito también desapareció sin dejar rastro, ¿verdad? Así es. Y la historia no termina ahí. Poco después, un tercer monolito apareció en California en la cima de una montaña. A diferencia de los anteriores, no estaba anclado al suelo, lo que lo hacía más vulnerable. Y como veremos, su historia tomó un giro bastante peculiar. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Yeah. Cuéntame más sobre lo que pasó con el monolito de California. Pues el monolito de California se convirtió en un punto de encuentro para curiosos artistas y lamentablemente también para vándalos. Un grupo de jóvenes lo derribó mientras transmitían el acto en vivo por internet, gritando consignas a favor de Trump y reemplazándolo con una cruz. No. Fue un acto que reflejó la polarización política del momento y cómo estos objetos misteriosos se estaban convirtiendo en un símbolo susceptible de ser apropiado por diferentes ideologías. Es increíble cómo estos monolitos, además de despertar nuestra fascinación por lo desconocido, también actúan como un espejo de las tensiones sociales y políticas del momento. Pero espera, la historia del monolito de California no termina ahí, ¿verdad? No, para nada. De hecho, el monolito californiano reapareció poco después en el mismo lugar. ¿En serio? Y esta vez el misterio se resolvió al menos en parte. Ajá. Resultó que un grupo de artistas locales lo había colocado allí como una especie de broma o performance artística. Querían, según dijeron, inyectar un poco de humor y positividad en un año 2020 marcado por la pandemia y la incertidumbre. Es fascinante cómo estos monolitos inspiran tanto miedo como humor. Dependiendo de quién los interprete. Parece que su significado es tan escurridizo como su origen. ¿Y qué pasó con el cuarto monolito, el que apareció en Nuevo México? El cuarto monolito tuvo una vida aún más corta. Apareció en un parque estatal y fue destruido poco después. A diferencia del monolito de California, no tuvo un final feliz ni una explicación clara. Simplemente desapareció, dejando atrás de sí más preguntas que respuestas. 4 monolitos en diferentes partes del mundo, cada uno con su propia historia y misterio. Sí. Y como si no fuera suficiente, el fenómeno ha vuelto a resurgir con fuerza este año, ¿no es así? Exacto. La fiebre de los monolitos parecía haberse calmado después de 2020, pero en marzo de este año un nuevo monolito apareció en Gales, en la cima de una colina. Los testigos lo describieron como si hubiera caído del espacio, una descripción que sin duda aumenta el aura de misterio que lo rodea. Caído del espacio. Eso sí que suena intrigante.
¿Qué más sabemos sobre este monolito galés? El monolito de Gales era similar en tamaño a los anteriores, de casi 4 metros de altura, pero su acabado era diferente. Los testigos lo describieron como una pieza de acero quirúrgico, extremadamente brillante y sin marcas de ningún tipo. Parecía una escultura perfecta e inmaculada, como si hubiera sido creada con una precisión sobrenatural. Además, a pesar de estar ubicado en una zona con fuertes vientos, el monolito se mantenía perfectamente nivelado y estable, lo que desconcertó aún más a los que lo vieron. Es como si cada nuevo monolito añadía una capa más de misterio al fenómeno. ¿Sí? Y ahora, para rematar, tenemos este nuevo monolito descubierto cerca de Las Vegas, en el desierto de Nevada. Sí, la policía lo encontró durante una misión de búsqueda y rescate, y por las imágenes que han publicado parece ser tan imponente y enigmático como los anteriores. Lo que me parece especialmente interesante de este último descubrimiento es su ubicación. El desierto de Nevada, con su aura de misterio y su conexión con fenómenos inexplicables como el Área 51, parece el escenario perfecto para un nuevo capítulo en la saga de los monolitos. Es como si los monolitos buscaran esos lugares que ya están cargados de misterio y simbolismo, amplificando su impacto en nuestra imaginación. Pero a pesar de todas estas apariciones y desapariciones, seguimos sin tener una respuesta clara a la pregunta fundamental: ¿quién o qué está detrás de los monolitos? Esa es la pregunta que nos ha tenido a todos intrigados durante años. Las teorías son tan variadas como los propios monolitos. Algunos creen que son obras de artistas conceptuales que buscan provocar una reacción en el público y generar debate sobre nuestra relación con lo desconocido. Otros apuntan a la posibilidad de que sean una elaborada campaña de marketing viral diseñada para crear expectación alrededor de algún producto o evento. Y por supuesto no podemos olvidar la teoría que siempre surge en estos casos, la posibilidad de que los monolitos sean de origen extraterrestre. La teoría extraterrestre es sin duda la más atractiva para la imaginación, aunque también la más difícil de probar. Si realmente fueran una señal de una inteligencia alienígena, ¿qué mensaje estarían tratando de transmitir? Esa es una pregunta que ha alimentado innumerables debates y especulaciones. Se trata de una advertencia, un saludo, una forma de marcar territorio. O quizás, como sugieren algunos, los monolitos no son más que señales de navegación para viajeros interestelares. Dejando a un lado las teorías más extravagantes, hay una que parece tener algo más de fundamento: la posibilidad de que el monolito de Utah sea una obra del escultor minimalista John McCracken. O McCracken, que falleció en 2011, era conocido por sus esculturas metálicas abstractas, muchas de las cuales se asemejan a los monolitos. Además, se sabe que creía en la existencia de vida extraterrestre y que incluso fantaseaba con la posibilidad de comunicarse con otras inteligencias en el universo. Su hijo incluso ha mencionado que su padre le había comentado su deseo de colocar esculturas en lugares remotos para que fueran descubiertas por futuras generaciones. Sería una historia increíble, ¿no crees? El monolito de Utah como un legado artístico que trasciende el tiempo y la muerte de su creador. Sin duda sería una historia fascinante, aunque hay que tener en cuenta que ningún experto en la obra de McCracken ha confirmado que el monolito de Utah sea suyo. Además, la aparición de otros monolitos similares en diferentes partes del mundo complica aún más la teoría. Si todos fueran obra de McCracken, significaría que de alguna manera logró colocar estas estructuras masivas en lugares tan remotos sin que nadie se diera cuenta. Claro, la logística de transportar e instalar los monolitos, especialmente en lugares como el desierto de Utah o la cima de una montaña, es un desafío enorme. Si realmente son obra de un artista o grupo, la planificación y la ejecución deben haber sido impecables. Y no olvidemos que la mayoría de los monolitos han desaparecido sin dejar rastro, lo que añade un nuevo nivel de complejidad al misterio. Si son obras de arte, ¿por qué los artistas los retiran? Claro. Y si no son obras de arte, entonces ¿qué son? ¿Ya? Mensajes, señales, advertencias. Las preguntas sin respuesta son infinitas. Lo que está claro es que los monolitos han logrado tocar una fibra sensible en la psique humana. Representan lo desconocido, lo inexplicable, y nos recuerdan que el mundo todavía guarda secretos que esperan ser descubiertos. Pero ¿qué te parece si en lugar de centrarnos solo en el quién y el por qué, exploramos un poco el impacto cultural que han tenido estos monolitos? Me parece una excelente idea. Al fin y al cabo, la fascinación que generan estos objetos nos dice mucho sobre nosotros mismos, sobre nuestra necesidad de encontrar sentido al mundo que nos rodea e incluso las cosas que parecen desafiar toda lógica. Y hablando de impacto cultural, ¿cómo olvidar al colectivo artístico The Most Famous Artist? Con una mezcla de ironía y oportunismo, afirmaron ser los responsables del monolito de Utah. ¿Verdad? Sí, su estrategia, si es que podemos llamarla así, fue brillante desde el punto de vista del marketing. Ofrecieron réplicas del monolito a la venta por la nada despreciable suma de $45 millones. Capitalizaron el misterio y la atención mediática de una forma muy efectiva. Es una jugada interesante, ¿no crees? Por un lado parece una burla al misterio, una forma de decir todo esto no es más que un juego.
Pero, por otro lado, al ofrecer una réplica a la venta, también están alimentando la fascinación por los monolitos y convirtiéndolos en un objeto de deseo, en un símbolo de estatus incluso. Exacto. Y lo más curioso es que su afirmación nunca pudo ser verificada. Al final solo añadieron una capa más de incertidumbre al misterio. Era una broma elaborada, una forma de arte conceptual que juega con la idea de la autenticidad y la mercantilización. Nunca lo sabremos con certeza. Y eso, en cierto modo, es lo que hace que los monolitos sean tan fascinantes. Son como un lienzo en blanco sobre el que proyectamos nuestras propias interpretaciones, miedos y deseos. Refleja nuestra necesidad de creer en algo más grande que nosotros mismos. O quizás son un recordatorio de que el universo todavía guarda secretos que escapan a nuestra comprensión. Creo que ambas cosas son ciertas. Los monolitos nos interpelan a un nivel muy profundo, nos obligan a confrontar nuestra propia finitud frente a la vastedad del cosmos. Y en un mundo cada vez más dominado por la tecnología y la información, la existencia de algo tan misterioso como los monolitos nos recuerda que hay cosas que no podemos controlar, explicar o poseer. Y eso, en cierto modo, es liberador. Totalmente de acuerdo. Es como si nos devolvieran la sensación de asombro, la curiosidad por lo desconocido o la posibilidad de que haya algo más allá de lo que podemos ver y tocar. Y quizás los monolitos no estén destinados a ser comprendidos, sino simplemente a ser contemplados, a inspirarnos y a recordarnos que la realidad puede ser mucho más extraña y maravillosa de lo que imaginamos. Y con esa nota de misterio y asombro, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el enigma de los monolitos. Ha sido un viaje fascinante. Gracias por compartir tus conocimientos y reflexiones con nosotros. El placer ha sido mío. Y a ti que nos escuchas, te invitamos a seguir explorando lo desconocido, a mantener viva la llama de la curiosidad.